él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Padre, alabamos tu nombre que es santo, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres maravilloso. Lo hemos comprobado toda la semana. Oh Dios, siempre nos tratas mejor de lo que merecemos. Qué bueno que tú eres así, que eres tan paciente y misericordioso con nosotros. Tenemos más de lo que merecemos, Padre, por tu gracia. Te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, nos dé su gracia para obedecer, para que conociendo tus caminos, Padre, podamos andar en ellos. Y no nos abandones, Padre, a nuestras propias expensas. Líbranos, Dios, de desobedecerte, de ser rebeldes a tu voz. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y haznos aptos, Padre, para servirte y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan ustedes que Abraham y Lot se separaron? Y después de que se separaron, Lot se fue acercando a Sodoma poco a poco, fue acercando sus tiendas hasta Sodoma. Supongo yo que su familia inconversa influía en él, no lo sé. Pero si eso fue, de todos modos no tiene excusa, porque Lot era creyente. Y vemos que al final su familia no lo era. Entonces, un creyente debe dejarse guiar por su familia. Un creyente debe dejarse guiar por Dios, no por su familia. Al acercarse a Sodoma, Lot se fue acercando al peligro, porque allí en Sodoma era una ciudad llena de pecado. El problema fue tan grande cuando él ya estaba ahí, en Sodoma, que Dios tuvo que destruir la ciudad y tuvo que enviar ángeles a sacar a Lot de ahí, de esa ciudad. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos que unos reyes hicieron guerra contra el rey de Sodoma y contra el rey de Gomorra. Es lo que dice el versículo 2. Los de Sodoma y los de Gomorra se cansaron de dar tributo a Kedorlaomer. Era el rey líder de los otros reyes que se pelearon contra ellos. Entonces se rebelaron, ya no quisieron pagar tributo. Pero Kedorlaomer y sus aliados pudieron más que los reyes de Sodoma y sus aliados, y los vencieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Los vencieron, tomaron el botín, tomaron algunos prisioneros y se fueron. Es lo que dice el 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y entre los prisioneros estaba Lot, el sobrino de Abraham. Es lo que dice el 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Que tomó a sus aliados y fueron a pelear contra estos reyes. Esta batalla se efectuó más bien en el valle de Sidim, donde había pozos de asfalto. Es lo que dice el versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Este valle se puede ubicar arqueológicamente. Y el hecho de que en ese valle hay asfalto se puede comprobar todavía. Bueno, pues oyó Abraham que Lot era prisionero de guerra. Se enteró en el versículo 13. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham
el hebreo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Armó a sus criados y a sus aliados y fueron a buscar a Kedorlaomer. Es lo que dice el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Ven, era un pueblo ya considerable. Alcanzaron a los enemigos, que eran muchos, no dice cuántos, pero los vencieron y liberaron a Lot y a todos los que iban con él, dice, y recobró todos los bienes, dice el 16, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Pero aquí hay algo que viene a nuestra mente, una cuestión. ¿Cómo fue que Abraham con 318 pudo vencer a tanta gente armada, a tantos soldados? ¿Saben cuál podría ser la respuesta? Pues que Dios pelea por su pueblo. Bueno, no podría ser la respuesta, es. Vean lo que dice el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, es lo que dice Melquisedec. Vean, que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, no venciste tú. Fue Dios el que te dio la victoria. Entonces Abraham pudo vencer porque Dios peleaba con él. Y eso es lo que vemos a través de la historia en el pueblo de Israel, que siempre que Dios estaba con ellos, siempre vencían, aunque ellos fueran pocos, aunque tuvieran pocas armas, ellos vencían a sus enemigos. ¿Ven? En este capítulo 14 es la primera mención que vemos del tema de la guerra. La palabra Génesis quiere decir principios, y aquí en este libro vemos los principios de un montón de cosas. El principio de la creación, el principio del hombre, el principio de todas las cosas, ¿no? Y aquí vemos el principio de la guerra. Abraham era un creyente verdadero. El que se metió en líos fue su sobrino, no él. Pero vean, esto nos enseña que nosotros siendo cristianos podemos un día meternos en problemas por culpa de algún hermano nuestro. Es lo que le pasó a Abraham. El problema era de Lot, pero él tuvo que involucrarse. Vamos a suponer, por ejemplo, que un día México se involucrara en una guerra. ¿Qué pasaría? Pues que todos los mexicanos seríamos afectados, creyentes o no. Sea que nuestro presidente tuviera la razón en declarar la guerra a otro país o no, eso es lo de menos. El asunto es que México declara la guerra y todos los mexicanos estamos en guerra. Abraham, en un sentido, no tenía nada que ver en esta guerra. Pero vean, estos reyes estaban metidos en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Lot, su sobrino, estaba en problemas. ¿Y qué hizo Abraham? Él tomó la decisión de ayudar a su sobrino. Y no solamente era su sobrino, era hermano en Cristo. Porque, vamos a decirlo de esa manera, porque Lot era un creyente también. Andaba mal espiritualmente, pero era un creyente verdadero, como hemos visto. Es posible que algún día tengamos que meternos en problemas por causa de nuestros hermanos. O sea que al meterse ellos, tengamos que meternos nosotros también. Lot estaba en problemas. Desde el momento que se fue a meter ahí a Sodoma, ya estaba en problemas. Y el hecho de que hayan ido ahí a invadir a estos reyes, en un sentido, él estaba sufriendo las consecuencias de sus errores, porque fue a meterse ahí. Pero si hay un hermano nuestro que se mete en problemas, ¿cómo podemos saber nosotros si podemos meternos en los problemas de nuestros hermanos? ¿Debemos hacerlo? Por ejemplo, vamos a suponer que un día acusan a la hermana Patti de robo. Ella está trabajando en una casa y se le pierde algo a la dueña y la acusan a ella de robo. Y la meten a la cárcel. Hay un debate ahí y la meten a la cárcel. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos ayudarla? O tal vez Dios quiere enseñarle algo a ella y debemos dejar que sufra las consecuencias para que aprenda qué debemos hacer. Abraham pudo haber dejado que Lot sufriera las consecuencias de sus errores para que aprenda la lección. Él hizo mal en irse a meter allí a Sodoma. Y otra cosa, si Abraham decidía ayudar a Lot,
Eso era muy riesgoso. Eso podría costarle la vida a él. ¿Cómo supo Abraham que era la voluntad de Dios que él tomara las armas y que fuera a pelear para liberar a su sobrino? Él tomó el riesgo. No sabemos cómo supo exactamente qué es lo que tenía que hacer, pero tomó el riesgo. Y saben una cosa, nosotros los cristianos a veces tenemos que tomar riesgos. Lo que hizo Abraham puso en riesgo el plan de Dios, porque ya Dios le había dicho que le iba a dar un hijo y que a través de su hijo vendría la bendición para el mundo. Entonces, ¿qué tal si lo matan? Pues entonces ya no se hubiera cumplido el plan de Dios. Pero ven, se metió en un riesgo Abraham, pero nosotros sabemos que el plan de Dios se iba a llevar a cabo porque Dios había dicho. Ahora, Abraham era un hombre de fe, entonces él pudo haber pensado, no, yo no sé, Dios me tiene que dar la victoria porque pues, ¿cómo va a permitir que me maten estos ingratos? No, yo voy a ir. Además, pues voy a defender a mi hermano, a mi sobrino. Y vean, Melquisedec, que es un tipo de Cristo, aprueba lo que Abraham hizo, dice el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Vean, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, Melquisedec está diciendo, hiciste bien en liberar a tu sobrino. ¿Qué dice la Biblia acerca de las guerras? ¿Quién metió en la cabeza de aquellos reyes hacer guerra contra los de Sodoma y los de Gomorra? ¿Saben quién lo hizo? ¿Saben quién está detrás de todas las guerras? El diablo. El diablo vino para hurtar y matar y destruir. Y esa es una forma en que lo hace. Pero nosotros sabemos que el diablo no hace más que lo que Dios le permite. En otras palabras, en última instancia, el que hace que todas las guerras se efectúen es Dios. En otras palabras, Dios quiere que haya guerras. En aquella guerra había un conflicto bélico, pero también espiritual. El enemigo ataca a los débiles. Abraham era fuerte, Lot era débil. ¿Por qué el diablo atacó a Lot y no a Abraham? Pero el diablo diría, ¿saben una cosa? Vamos a atacar a Lot y a su familia. Lo afectamos a él y afectamos a todas, y afectamos también a Abraham. Si el diablo no nos puede hacer caer a nosotros, ¿saben qué buscará? Hacer caer a nuestros hijos. Si el marido es fuerte y la esposa es débil, tratará de hacer caer a la esposa, o viceversa. Si la esposa es fuerte y el esposo es débil, el diablo concentrará sus ataques en el marido. El enemigo busca a nuestra pareja, el enemigo busca a nuestros hijos. Qué mal se siente un creyente cuando sus hijos caen en pecado y nosotros nos sentimos culpables de que no educamos bien a nuestros hijos, de que no les enseñamos bien los caminos de Dios, no les advertimos, no les amonestamos, no les enseñamos y decimos, es por mi culpa, mi hijo está en este problema por mi culpa. Cuando el enemigo viene y ataca a nuestros hijos, a nuestra pareja, entonces tenemos que tomar decisiones. Y es posible que nos metamos en problemas que no buscamos. Si Lot no hubiera ido a Sodoma, esto no hubiera ocurrido. Pero vean, nuestras decisiones, nuestras malas decisiones siempre traerán consecuencias. Dios le dio la victoria a Abraham. No porque el honor de Abraham estuviera de por medio, no, el honor de quien estaba de por medio era el honor de Dios, porque Dios había prometido bendecirles, ¿se acuerdan? Los judíos hasta el día de hoy defienden Jerusalén, defienden la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos saben que Dios ha prometido estar con ellos. Y los judíos a través de la historia han tenido muchísimas guerras. ¿Por qué nacen las guerras? Por muchos motivos, por envidia, por soberbia, por la codicia. Desde que el mundo es mundo han existido las guerras. Dicen algunos eruditos
que durante 300 años han existido más o menos 300 guerras. O sea, un promedio de una guerra por año. ¿Saben ustedes por qué Dios permite las guerras? Para que la gente sufra las consecuencias de su pecado. ¿Cuándo se acabarán las guerras? Pues cuando el hombre deje de existir. Siempre habrá guerras. Pero hay algunos ignorantes que dicen que Dios no puede querer que existan las guerras. Y dicen, bueno, si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué no acaba con las guerras? Pero no entienden que si Dios fuera a acabar con las guerras, tendría que acabar con los hombres, con todos. Vean Romanos 3. Aquí, a partir del 10, el apóstol está dando una descripción de la depravación humana, ¿no? Y una de esas partes de esa descripción está en el versículo 17. Dice, y no conocieron camino de paz. ¿Y saben por qué no conocieron camino de paz? Por lo que dice el 18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre que no tiene temor de Dios no tiene temor de nada. Cuando el hombre tiene temor de Dios, tiene temor de las consecuencias de sus actos. Pero los inconversos no tienen temor de eso. A los inconversos lo que les importa es el dinero, el prestigio, la fama, etc. Los antediluvianos no conocieron camino de paz. Y nosotros los creyentes, antes de serlo, tampoco conocíamos camino de paz. No teníamos paz realmente. El creyente tiene paz hasta que viene a Cristo. Cuando entendemos que Dios nos perdona. Cuando estamos bien seguros de eso, de que ya Dios nos perdonó, entonces tenemos paz. Paz con Dios, paz con los demás y paz con nosotros mismos. Entonces vean, Dios permite que el pecado termine en una guerra. Si en un matrimonio hay problemas pequeños y esos problemas pequeños no se solucionan, ¿saben en qué van a desembocar? En problemas grandes. Si en un matrimonio hay problemas pequeños, debemos esforzarnos por superarlos. Porque si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias nosotros y nuestros hijos. En México las cosas no están como nosotros quisiéramos que estuvieran. Hay muchos problemas y mucha violencia, sobre todo en el norte del país, digamos de Jalisco para arriba. Hay mucha violencia, mucho crimen, mucha impunidad, mucha injusticia, etc. Pero aún así, vean, los hombres que se dedican al trabajo, los hombres que son honrados, pueden vivir más o menos tranquilos, digo, más o menos. Pero, ¿por qué no hay más crímenes de los que existen? ¿Saben por qué? Por la gracia común de Dios. Pero si Dios quitara su gracia común, ocurrirían cosas más tremendas. Cuando existen crímenes horribles, como por ejemplo la desaparición de Ayotzinapa, esas cosas demuestran lo que es la verdadera cara del pecado. ¿Quién hizo que desaparecieran esas personas, esos muchachos? Yo estoy seguro que esos jóvenes ya no viven. Sus papás tienen la esperanza de encontrarlos vivos, pero no creo que estén vivos. Si un hombre, si un marido le pega a la esposa en una discusión y después la esposa le pide el divorcio al marido o lo demanda simplemente, el marido se da cuenta de lo que es la verdadera cara del pecado. Un hombre que trata bien a su esposa durante mucho tiempo, pero un día se enoja y discuten fuertemente y le pega. A partir de ahí las cosas pueden ponerse pero tremendas. Los pleitos entre marido y mujer, o los pleitos entre vecinos, o los pleitos entre un estado y otro, entre un barrio y otro, entre un país y otro, siempre pueden desembocar en cosas terribles para todos. ¿Qué es lo que vemos en un pleito? El odio, el rencor, la venganza, la violencia. Durante muchos años en Europa hubo paz. ¿En qué año terminó la Primera Guerra Mundial? No sé, fue como por el 19, ¿no?
17. ¿En el 17 terminó? Sí. Bueno, la Segunda Guerra Mundial no hubo problemas, pero de repente Dios quitó el freno de la gracia común. ¿Y qué pasó? Pues se volvió loco Hitler, invadió Polonia y ¡pum! Empezó la Segunda Guerra Mundial. Y vean, las iglesias evangélicas que estaban en Alemania, ¿saben qué hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Apoyaron a Hitler. Esas iglesias evangélicas ya sabían lo que estaba haciendo Hitler, pero lo apoyaron. Dios permite que los hombres sufran el amargo fruto de su pecado. Eso es lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Europa. Después, ¿se acuerdan que el Japón le declaró la guerra a Estados Unidos? Ellos creían tener la razón y no quisieron ver sus propios errores. Eso es lo que sucede en los pleitos. En los pleitos vemos el pecado del otro, pero no queremos ver el propio. Bueno, Dios permitió, para bajarle los humos a los japoneses, que Estados Unidos echara 2 bombas sobre ellos, 2 bombas atómicas. ¿Y qué nos enseñan las bombas atómicas? Que si no dejamos nuestras armas de guerra, Dios nos va a aplastar con sus bombas. Si nosotros no reconocemos nuestros errores, si nosotros tenemos la tendencia hacia la violencia, Dios nos va a aplastar. Ese es el mensaje de las guerras. Si Lot hubiera sabido cómo iba a acabar Sodoma, ya lo dije, no hubiera ido ahí. Los judíos, tantos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, son ateos hoy. Antes de Hitler decían ser creyentes, pero ahora los judíos que conservan su religión son muy pocos. En Israel dicen que hay como 7 millones de judíos en la tierra de Israel, y hay millones de judíos dispersos en todo el mundo. ¿Por qué son ateos? Porque el holocausto los hizo ateos. O sea, ellos pensaban que Dios estaba obligado a darles la victoria, pero Dios quiso que mataran 6 millones de judíos. Y los judíos, los que quedan, que son fieles a su religión, que todavía conservan el Antiguo Testamento, lo leen, pero no entienden. Ellos pueden leer en el Antiguo Testamento que si se alejaban de Dios, Dios los iba a meter en graves problemas, pero no lo creyeron. Lo que pasó con Hitler fue consecuencia de su pecado, pero no solamente del pecado de ellos, del pecado de los alemanes, y de los franceses, y de los polacos, y de los rusos. Los judíos no creen hoy en el Dios que le dio la victoria a Abraham y en el Dios que les dio la victoria a ellos a través de la historia. Dios da la vida y Dios la quita. Ven, si yo mato a una persona, eso me convierte en un asesino. Dios le quitó la vida a 6 millones de judíos y él no es un asesino. ¿Por qué? Ven, si yo agarro este cuaderno, si Juan Manuel agarra este cuaderno y viene y me lo rompe, eso está mal. ¿Por qué? Porque no es su cuaderno. Pero si yo lo agarro y lo destruyo, eso está bien, porque es mi cuaderno, yo con él hago lo que quiera. Entonces Dios le quita la vida a los hombres y él no es asesino. ¿Por qué? Porque somos de él y él hace lo que quiera con nosotros. Esa es la diferencia entre nosotros y él, imagínense. Dios da la vida y Dios la quita. Aquellos 6 millones de judíos, Dios les dio la vida, Dios se la quitó. No fue Hitler el que los mató, fue Dios. El Dios que los judíos mataron en la cruz es el que los mató a ellos en la Segunda Guerra Mundial. Abraham tuvo que tomar la decisión de ayudar a Lot. Y tal vez algún día nosotros tengamos que hacer algo parecido, de ayudar a un pariente, a un hijo, por ejemplo. Supongamos que un hijo nuestro es llamado para ir a la guerra. ¿Qué debemos hacer? Cassius Clay, ¿se acuerdan de aquel boxeador estadounidense? Estaba en edad de ir a la guerra. Y el gobierno de los Estados Unidos pues, le mandó un citatorio, tienes que presentarte. Pero él no quiso ir a la guerra. Entonces, ¿saben qué hizo? Dice que se convirtió a la religión musulmana. Entonces dice, no, mi religión me prohíbe.
ir a matar gente. Ustedes no me pueden obligar. Yo ya soy musulmán. Y muchos criticaron a Cassius Clay por eso, hasta se cambió de nombre y después se llamó Muhammad Ali. Los testigos de Jehová dicen que un cristiano no debe ir a la guerra. Incluso se jactan de que muchas mujeres testigos de Jehová se negaron a lavarles la ropa a los soldados alemanes y las fusilaron. Dicen, fueron mártires. Hicieron bien esas mujeres. Dicen que un cristiano nunca debe ir a la guerra. Entonces, si México se mete en una guerra y un hijo nuestro tiene que ir a la guerra, ¿qué debemos hacer? ¿Le diremos que no vaya? Abraham tomó la decisión correcta y fue a la guerra. Y puso el asunto en las manos de Dios. Él se encomendó a Dios y Dios lo libró. Y es por eso que no aceptó la recompensa del rey de Sodoma. ¿Se acuerdan que leímos el versículo 21? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, el dinero. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, o sea, he jurado, dice, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, dice, yo peleé por convicción propia, no, yo no por agradar a la gente, ni por ganar el botín, por ganar dinero, por sacar dinero. Entonces Abraham se metió en esta guerra, no buscando su propia gloria, sino la gloria de Dios. En otras palabras, Abraham, que conocía los propósitos de Dios, veía las cosas espiritualmente. Al meterse en esta guerra veía las cosas espiritualmente, lo creamos o no. Entonces, por lo mismo, él entendía que Dios estaría con él. Nosotros los cristianos tenemos guerras, no como las de Abraham. No tenemos que tomar guerras porque nuestras armas no son carnales, dice el apóstol Pablo. Pero en el Antiguo Testamento vemos que muchos creyentes tuvieron que tomar armas o algo parecido a las armas, como en el caso de Gedeón. Gedeón, ¿se acuerdan cómo agarró 300 soldados después de desechar a miles? Porque Dios le dijo, no, si peleas con tantos, la gloria será para ti. Mira, nada más con 300. Y con 300 soldados Dios le dio la victoria porque Dios estaba con él. Lo mismo que pasó con Abraham. Y lo que vemos con Abraham y lo que vemos con Gedeón es que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, ni por el diablo, ni por las guerras, ni por nosotros mismos incluso. ¿Cómo fue que Abraham se atrevió a pelear con tan pocos? Bien, Abraham era un hombre de fe. Él no sabía cómo iba a terminar el asunto. Lo que él creía era que Dios le daría la victoria y se la dio. Esa es la clase de fe que honra a Dios. La fe nos capacita para creer en Dios, aunque parezca que todo está en contra. Dicen los ateos, ¿cómo pueden ustedes creer en un Dios que no ven? Miren, los creyentes a veces sentimos la presencia de Dios. A veces la sentimos muy palpable, pero a veces no la sentimos. A veces sentimos como si Dios se hubiera alejado de nosotros. Pero hay ocasiones que lo sentimos tan cerca que sentimos como si lo tocáramos. Yo estoy orando en la mañana, le hablo a Dios, yo no escucho su respuesta, pero como si la escuchara. Y si en la tarde me rodearan 100 ateos y me dijeran, Moisés, te vamos a demostrar que Dios no existe, yo les diría, ¿no existe? Hablé con él en la mañana, ¿cómo salen ustedes con que no existe? Bien, la fe es la capacidad de creer en Dios, aunque las circunstancias sean difíciles, sean contrarias. Acuérdense del caso de Pedro caminando sobre las aguas. Le dice a Jesús, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Entonces dice Jesús, bueno, pues en base a tu palabra, yo voy a caminar sobre las aguas. Y dio 2 o 3 pasos sin hundirse. ¿Por qué no se hundió 2 o 3 pasos? Porque Dios estaba con él. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no nos hundimos, aunque se nos muera un ser querido, aunque nos asalten, aunque nos estén matando. No negaremos a Cristo. ¿Qué pasó con los mártires? La fe nos da la victoria. La fe hace a un lado todos los obstáculos. Lo que debemos hacer es pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Si un día, Dios no lo quiera, un día de estos, se nos pone la situación muy difícil y Dios nos mete en una crisis muy dura, debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Dios no nos deja ver lo que va a pasar mañana. No sabemos qué nos vaya a ocurrir, pero Dios nos obliga
a confiar en Él, a depender de Él, a actuar confiando en sus promesas, en que Él ha dicho que estará con nosotros. Supongamos que un esposo cristiano va caminando por la calle y de repente se detiene a ver un aparador y su esposa sigue caminando y lleva aquí su bolso. Y de repente un marihuano sale y le quiere arrebatar el bolso. Y el marido lo ve. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues ir a defender a nuestra esposa. Pues es lo que tenemos que hacer. Pero a lo mejor hay un puñal o hasta una pistola. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que defender a nuestra esposa. No le voy a decir a mi esposa, ya dale la bolsa, ya que se vaya. No, yo no voy a hacer eso. O sea, debemos defender a nuestra esposa y por fe esperar que las cosas van a salir bien. Hay personas que se niegan a dar su camioneta al ratero y los matan. A otros salen librados. Pues bueno, pues lo que Dios diga, ¿no? Abraham tenía fe y Dios honró su fe y le dio la victoria. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar aquella tierra. Entonces, ¿sería posible que Dios le fallara y que no se la diera a fin de cuentas? La vida está llena de peligros, está llena de riesgos. Podemos tener mañana o hoy mismo graves problemas, enfermedades, peligros, accidentes, etc. Somos muy frágiles. La vida pende de un hilo, podemos morir así. Pero Dios ha dicho que estará con nosotros, que no nos dejará y que no nos desamparará. Total, si Dios quiere que muramos hoy, pues vamos a morir. Yo salgo de la casa en mi bicicleta y me dice mi esposa, Moisés, cuídate, no te vaya a atropellar un carro. Viejita, lo que tú debes hacer es orar por mí. Si yo oro por mí, pues ora tú también por mí. Yo puedo pedalear de aquí a Toluca y regreso si Dios quiere, y si no, pues no llego ni a la esquina. Pues uno debe de cuidarse, y si anda uno en la noche, pues bueno, pues andar con una luz o con un chaleco fluorescente para que nos vean los demás, ¿no? Pero debemos cuidar nuestra vida, pero aún si cuidamos nuestra vida y Dios quiere quitárnosla, pues nos la va a quitar. Pero Dios ha dicho que estará con nosotros. Una persona que no tiene fe se protege de los riesgos. Pero hay ocasiones en que aflora nuestra falta de fe. Por ejemplo, yo supe de un matrimonio allá de Teca, de Nesa, que vivían en un departamento, estaban muy contentos, tenían poco tiempo viviendo ahí, no sé qué tiempo, estaban muy contentos. ¿Pero qué creen? Que un vecino de los departamentos se metió en problemas con otro y le tiraron unos balazos allá dentro del edificio. Entonces este matrimonio, que decía ser cristiano, dijeron, no, vámonos de aquí. No, que yo no quiero problemas, vámonos de aquí. Entonces agarraron sus chivas y se fueron a otro departamento. Pero entonces yo les dije, bueno, entonces si van a otra casa y también hay problemas, ¿se van a ir de casa en casa para huir los problemas? Los cristianos debemos aprender a confiar en Dios. Y yo les dije, bueno, los balazos ni se los tiraron a ustedes, se los tiraron a otros, que tienen que huir de esa casa. Pero la gente que no tiene fe se protege de los riesgos por medio de los afores, por medio de los amuletos, por medio de los collares de ajos o de las patas de conejo, porque quieren tener buena suerte. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Pero una persona que confía en Dios, espera en Dios y que todo saldrá bien. Hay inconversos que confían en su inteligencia, confían en su dinero, confían en los hombres. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Hay personas, hay creyentes, escuchen, que cuando todo marcha bien, casi no oran. Y cuando todo marcha mal, es cuando más oran. Dios mío, ayúdame. No, debemos orar con problemas o sin ellos. Entonces vamos a buscar a Dios nomás cuando tenemos problemas. ¿En quién confiamos para estar sanos? ¿Confiamos en el seguro? ¿En el ISSSTE? ¿Confiamos en el seguro popular? No podemos confiar en el diclofenaco, ni en el ketorolaco, ni en la metformina. Debemos confiar en Dios, solamente Él puede ayudarnos y sacarnos del hoyo. Dios ya sabía lo que iba a pasar cuando estos 4 reyes invadieron Sodoma. Bien,
Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero Dios también ya sabía lo que Abraham haría. ¿Ven? Dios no está sujeto a ningún riesgo. Abraham estaba sujeto a riesgos, pero Dios no. Dios no apuesta a la victoria. No, para Dios la victoria es segura. Dios sabe lo que hará y sabe cómo acabarán las cosas. ¿Por qué? Porque Él todo lo controla. Cuando nosotros ayudamos a los que nos rodean, siempre habrá riesgos. Cuando evangelizamos hay riesgos. Si ustedes evangelizan a un fulano que es de pocas pulgas, a lo mejor dices, mira, lárgate de aquí porque te voy a partir la cara. ¿Qué van a hacer ustedes? Nos protegemos de los riesgos y no nos protegemos del riesgo más grande de todos. ¿Cuál es el riesgo más grande de todos? Pues apartarnos de Dios, alejarnos de Él, no buscar su comunión. Ese es el peor de los problemas. Los creyentes sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Aún si vamos a una guerra, ¿saben ustedes que los mejores soldados en la Segunda Guerra, en la guerra de Vietnam, en la guerra del Golfo, eran los cristianos? Muchos cristianos iban a esas guerras en Estados Unidos. Muchos cristianos que en su fusil tenían textos ahí apuntados en el fusil. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios? Si una bala va derechito a tu cabeza, hacer que se vaya de ladito. ¿Qué trabajo le cuesta a un ángel hacer eso? Pero, si un cristiano va a la guerra y lo matan, él sabe, bueno, pues me voy con Cristo, pues ¿cuál es el problema si me matan? Hasta un favor me hacen. Los cristianos vivimos por fe en el Todopoderoso. Sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos cuál es nuestro origen, sabemos cuál es nuestro destino. Escuchen, si ustedes saben que han sido perdonados y que son hijos de Dios, ustedes saben que al morir irán con Cristo. Imagínense, un día nuestros ojos mirarán a Cristo, nuestras manos tocarán las de Él y podemos ver la señal de los clavos en sus manos. Imagínense. Sabemos los cristianos que Dios todo lo controla y vamos a morir el día que Dios quiera, en el momento que Dios quiera, en las circunstancias que Dios quiera. No vamos a morir ni antes ni después. Me dice mi mujer, pero Moisés, es que es peligroso que a tu edad andes en bicicleta. Mira, gordita, es peligroso que andes en la banqueta. Podemos morir en cualquier lugar. Yo tenía un primo que le hablé tanto del Evangelio y siempre se burlaba de mí. Él se sentía muy fuerte, hacía mucho ejercicio, tenía un gimnasio en su casa y le pegaba el costal. Y estaba grande, pero estaba bien fuerte él. Agarraba un costal de 80 kilos de frijoles y lo echaba encima. No, hombre, estaba bien fuerte. Pero ¿qué creen? Se subió a un banco, se cayó, se fracturó la cabeza y se mató. Él me decía, Moisés, dice, México es mío, dice, yo puedo ir a donde yo quiera. Dice, México es mío, pero ahora la tierra que lo cubre ya no es de él, ni siquiera la de esa tierra. Vamos a morir el día que Dios quiera. No vamos a morir ni antes ni después. En un sentido, escuchen, los cristianos no corremos peligro. Vamos a morir. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Pero si somos creyentes verdaderos, nuestros ojos mirarán a Cristo con alegría. Los inconversos mirarán a Cristo con espanto. Pero nosotros estaremos bien felices contemplándolo y nunca nos cansaremos de mirarlo. Para los creyentes, dice Pablo, el morir es ganancia. Para los inconversos, el morir es pérdida. Entonces, mientras vivamos, que Dios nos conceda, escuchen, ser útiles a nuestros semejantes. Que el tiempo que vivamos, sea mucho, sea poco, lo vivamos para ser útiles a nuestros semejantes. Que nuestras vidas sirvan de algo. Que no vivamos en vano. Que nuestras vidas no se desperdicien, que no seamos egoístas, que no seamos cobardes, que corramos riesgos. Tal vez diríamos que Abraham arriesgó mucho, pero nosotros no arriesgamos nada. Nuestro camino es seguro. Dios tiene nuestro camino preparado. Dios diseñó nuestro caminito. Cristo está con nosotros, Él nos encamina y nos llevará hasta el día final. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses para tu gloria en nuestras vidas. Danos valor, danos sabiduría, danos amor por los que nos rodean.
En lugar de tenerle miedo a la muerte, Padre, concédenos tener temor de ti y que te obedezcamos en todas las cosas y que nuestras vidas te glorifiquen. Amén.